Así nuestra salvación, mi Dios, podemos entenderla y seguirte a ti para que nos cuides. En el nombre de Jesús, amén. El estudio se llama la santidad. Tome su asiento, la santidad. Y dice su palabra, al seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Qué importante es que nosotros entendamos acerca de la santidad. Porque hoy en día pocos predican acerca de la santidad. Muchos se olvidan de la santidad. Y muchos otros han dejado de practicar la santidad. La santidad es una de las características básicas del Señor. Fíjese que los ángeles, siendo que Dios es un Dios de amor, siendo que Dios es un Dios benevolente, siendo que Él es un Dios poderoso, siendo que es nuestro Dios de victoria, pero fíjese que los ángeles le cantan santo, santo, santo. Eso quiere decir que tiene demasiado valor que el Señor sea santo. Para la iglesia del Señor tiene que tener un valor, no como un valor agregado, sino un valor el cual nos ayude en nuestra vida. Es por eso que es una característica básica en Él, en lo que se refiere a Él, porque la palabra denota pureza y perfección absoluta. Y solo Dios es santo. Amén. Sí, Señor. Amén. Y Él es santo no por las obras que Él haga, sino porque Él es santo en sí mismo. Amén. Sí, Señor. Él no necesita demostrar que Él es santo. Él no necesita que las obras de Él lo acompañen por su santidad. Señor, bendito eres. Simplemente Él es santo. Amén. Amén, sí, Señor. Cuando la palabra se aplica a personas, a objetos, hace referencia a lo que ha sido separado, opuesto, aparte para Dios. Fíjense que para los hebreos del Antiguo Testamento la santidad incluía tanto el concepto negativo de la separación como el concepto positivo de la dedicación. Hoy en día, al hablar de santidad en la iglesia, hay muchos que se incomodan. Hay muchos otros que no les gusta que le hablen de santidad. Pero el Señor, para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, significa específicamente la separación del pecado y del mundo. Y lo que el Señor ha hecho en nosotros, que nos ha puesto en dedicación a Él. Amén. Usted vive, hermano, para Él. Amén. Gracias, Señor. Hermano, usted no vive para su familia, usted no vive para su entorno, usted no vive para trabajar, usted no vive para existir en este mundo ni ser parte de la sociedad. Usted vive para el Señor, porque es su Señor el que le da la vida. Es nuestro Dios el que nos da la vida. Es por eso que hemos recibido de su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu de Dios. Y hemos recibido poder sobre el pecado, sobre la enfermedad y sobre cualquier acechanza del enemigo. Así lo dice en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Señor la bendiga, mi hermana Carmencita. Marcos 16, versículo 15 al 18. Después viene Hechos capítulo 1, versículo 8. Marcos 16. Sí, Marcos 16, 15 al 18. Dice en el nombre de Jesús. Sí. Leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. 18. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Jesús.
El Señor nos ha apartado para Él. Somos de Él. Él plantó su Espíritu Santo. No plantó cualquier espíritu en usted, hermana. No plantó cualquier espíritu en mí, hermano. Plantó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que estuviésemos por sobre la enfermedad. Para que estuviéramos por sobre el pecado, para que estuviéramos por sobre las acechanzas del diablo. Él nos dio poder sobre el pecado, porque nos permite llegar a ser testigos de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Nosotros nacimos de nuevo. Hechos capítulo 1, versículo 8, hermana Carmen Lago. En el nombre del Señor Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Recibimos algo del Señor. Un poder que es santo. Amén, Jesús, mi Señor. Eso a nosotros nos da la santidad, porque el Señor nos apartó para Él. Amén. No somos de este mundo. Aleluya. Estamos en este mundo, pero no le pertenecemos en este mundo. Amén, Amén, Señor. Señor. Abraham, aleluya, fue peregrino en tierra ajena y nosotros somos peregrinos en este mundo. Amén. Porque nosotros estamos esperando las bodas del Señor. Sentarnos a esa mesa. Amén. Porque el Señor un día nos revistió y nos apartó para Él. Entonces podemos decir a viva voz, Dios me ha salvado. Amén. Gracias, Jesús. Me ha sacado del pecado. Sí, Jesús. Él me ha dado su santidad. Amén. Así es, Señor. Ahora, cuando nosotros hablamos de Hebreos capítulo 12 y versículo 14, hermana Tami, Señor Jesús la bendiga. Amén, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 12, 14. También la Biblia. Por lo cual levantar, no dice Jesús. Amén. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. En una oportunidad el Señor Jesús caminando, de repente llegó un joven acomodado a preguntarle, Señor, ¿qué puedo hacer para poder seguirte? Es verdad. ¿Qué podemos hacer, hermanos, para seguir al Señor? ¿Qué podemos hacer para que nosotros seamos, aleluya, parte del rebaño del Señor? ¿Qué podemos hacer para seguir sus pasos? El Señor le contestó, toma tu cruz y sígueme. Para muchos se ha vuelto una cruz algo pesado. Para muchos otros, aleluya, la cruz significa, aleluya, una forma de vestirse, una forma de tener que ser formal, una forma que yo tenga que apartarme de los demás para que los demás vean. Pero esa no es nuestra cruz. Eso solamente lo produce el efecto de estar al lado del Señor porque Él es santo. Amén. Sí, Señor, amén. Y nosotros, si le pertenecemos a Él queremos agradarle, ¿no? Amén, Señor, amén. Decía, aleluya, seguir la paz. Fíjese que en una parte de la cruz va a hablarnos de la paz y la cruz. Sabemos que es un palo vertical con otro cortándolo horizontalmente. Y fíjese que la santidad viene desde arriba, representaría el palo hacia abajo porque la santidad la pone el Señor. Y la palabra en Hebreos dice buscar la aleluya, buscar al Señor, aleluya, que tenemos que buscar la santidad, sin lo cual nadie verá al Señor. Buscar la paz significa ese palo que atraviesa, ya que tenemos que estar en paz con nuestros hermanos. Amén, así es, Señor. Tener una vida de paz no significa, aleluya, que solamente agastemos la cabeza. Seguir una vida de paz es no provocar la ira en los demás. Ayúdanos, Jesús, ayúdanos cada día. Ayúdenos el Señor. Amén. A que nuestra cruz, aleluya, no se vuelva jamás pesada en nuestras vidas. Que muy por el contrario, sigamos mirando al Señor y tomemos nuestra cruz y le sigamos. Es por eso que
este versículo es tan fuerte, tan cierto y tan pertinente hacia la salvación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Como las palabras que están escritas en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5, hermana Tena, Señor Jesús la bendiga. En nombre de Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre hacer nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Amén. Fíjese que requisitos pone el Señor. Y aquí muchos en las iglesias, muchas doctrinalmente de repente recaen las cosas que enseñan. La salvación, para que nosotros podamos ser salvos, la única manera que nosotros entremos al reino de Dios es naciendo de agua y de Espíritu. No existe otra manera, no, hermano. No existe que quien está a punto falleciendo y se arrepiente, él no va a, aleluya, no nació de nuevo, ni tampoco fue lleno del Espíritu Santo, así que por lo tanto él no tiene salvación. La palabra del Señor es clara y precisa. Los dos requisitos que le dijo a Nicodemo es que hay que nacer de agua y de Espíritu. Y de la única manera que podemos entrar en el reino de Dios es haciendo ello. Hebreos 12:14 nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Tercer requisito es que tenemos que buscar al Señor y ser separados por Él. Después de la experiencia del nuevo nacimiento, un conflicto urge entre la carne y el espíritu que ha nacido de nuevo. Y esta batalla es una batalla para la santidad. Y debemos ser hombres y mujeres triunfadores, ganadores, a fin de ser salvos. Vencer la pereza, vencer la carne, vencer los malos pensamientos, vencer las cosas que no nos convienen, vencer esta carne que no quiere alabar al Señor. Vencer el cansancio, vencer, aleluya, muchas cosas que se quieren oponer para que usted no busque al Señor. Es por eso que es urgente la necesidad de la separación. Porque Dios es santo. Y Él tiene una demanda hacia su pueblo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16, hermana Carmen, Señor Jesús me la bendiga. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. ¿Pastor? ¿Sí? En el nombre del Señor Jesús, dice en el 15, ¿cierto? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Amén. Allí. Él dijo, sed santo. Y la demanda para nosotros es que seamos santos. Que lo que Él nos apartó, nosotros cuidemos ese apartamiento, hermano. Cuando nosotros no cuidamos esa salvación, ¿sabe qué? Hermanos, la perdemos. Doctrinalmente, hermanos, van a decir, no, porque Él ya fue bautizado, Él ya recibió el Espíritu Santo. Pero si no cuida esa santidad, no va a ver al Señor. Amén, gracias, Señor. Cuidemos nuestra salvación. Amén. Fíjense que comenzando con el pecado de Adán y Eva, el pecado del hombre lo ha separado de un Dios santo. Y la única manera para restaurar la comunión original entre el hombre y Dios es que el hombre se separe del pecado. La decisión es o la separación de Dios o la separación del pecado. Hay solamente dos familias.
la familia de Dios y la familia de Satanás. ¿Quién es el Dios de este sistema mundial? Así lo dice. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Hermana Carmen Lago. Primera de Juan, versículo. Capítulo 3 y versículo 10. Amén. Leo en el nombre del Señor. Amén. Amén. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Existen dos tipos de familia, aquí y aquí. Eso, el que busca la justicia, el que hace lo que del Señor. Por eso es que procure nuestra boca, porque el primer pecado, fíjese que fue una manzana que fue digerida. Eso nos va a enseñar y ayudar que el primer pecado siempre va a salir de la boca. Así es verdad, Jesús. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. No existen las mentiras buenas ni las mentiras malas. Las mentiras son pecados y nos alejan del Señor. Amén. Así es, Señor. Amén. Las excusas nos alejan del Señor. Amén. Así es, Señor. Las malas palabras nos alejan del Señor. Amén, Jesús. Por eso es que tenemos que tener un especial cuidado con nuestra boca. Amén. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, hermana Tami, Señor la bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Entonces no hay terreno neutro, hermano. No es que yo sea cristiano en la iglesia y afuera no sea cristiano. Amén. Así es, Señor. Somos cristianos donde estamos porque somos del Señor. No hay terreno neutro. Amén. Amén. En donde yo pueda decir, no, es que así, aquí yo puedo hacer lo que yo quiera. Señor. Porque los hermanos no me están viendo, no. Oh, mi Dios bendito. Somos del Señor. Amén. Y estas dos familias son distintas y separadas. Una es una familia santa, un sacerdocio santo. Sacerdocio santo. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Hermana Atena. Segunda de Corintios 6, 17. Mi hermana Carmen Pedrero. Señor la bendiga. Primero de Pedro. Capítulo 2 y versículo 9. En nombre de Jesús. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Amén. Amén. Somos separados como una familia santa. Un sacerdocio santo dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Amén. Así Jesús. Y la otra es una familia profana. El llamado a la separación de este mundo profano es claro y explícito. Claro y explícito. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17, hermana Carmen, Señor Jesús la bendiga. Dice, en el nombre del Señor Jesús, dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Amén. Amén. Fíjese. Lo que nos dice el Señor. Amén. Sí, Jesús. Salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Amén. Amén. Fíjese que el apartamiento que nos hizo el Señor es para que nos olvidemos de todo lo que no nos aporta. Amén, Jesús. ¿Sabe qué? A veces hasta nuestra misma prole no nos aporta. Ayúdanos con Jesús. Ayúdenos el Señor Amén. a hacer ese apartamiento, que en el nombre de Jesús seamos influyentes y esa santidad del Señor puedan verla ellos y que conozcan que hay un Dios que es santo. Amén. Jesús, ayúdanos, Jesús, cada día para. Somos entonces un sacrificio vivo. Hermana Carmen Lago, sea Jesús la bendiga. Romanos 12, 1 al 2. En nombre de Jesús.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Amén. Somos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Eso qué nos va a querer decir? Que nosotros, todo lo que hacemos hacia el Señor, es santo, hermano. Amén. Cuando usted le adora y le canta al Señor, ¿sabe que las palabras que están saliendo de su boca es en santidad hacia el Señor? Amén. Amén. Cuando usted ora, está rogándole en santidad al Señor. Cuando usted asiste a la iglesia, usted está sintiendo en santidad. Amén. Jesús, mi Dios Pero bendito. cuando usted no asiste, Aleluya. cuando usted no canta, cuando usted no aplaude, cuando usted no ora, está perdiendo de la santidad del Señor. Y se está conformando a este siglo. Porque este siglo quiere estar lejos del Señor. Ayúdanos, Es Jesús. verdad, mi Jesús bendito. Las nuevas reformas, sabemos que ahora viene un apruebo y un rechazo. Así es, Señor. Y las nuevas reformas, ¿sabe qué quieren hacer? Separarnos del Señor, sacar al Señor de todo decreto, de toda escritura, sacar al Señor, que ojalá en los colegios manden sobre nuestros hijos. Así es. Pero el Señor todavía Señor, bendito. sigue diciendo en su palabra que herencia de Jehová son los hijos. Amén. Señor. El Señor todavía sigue diciendo, acercaos a mí, allegaos a mí. Dios, aleluya. Aleluya. Él es el Señor que quiere unos hijos que estén cerca. Amén. Así es, mi buen Señor. Jesús. En el libro de Jeremías dice, ¿no soy acaso yo Dios de lejos, sino también de cerca? Amén, Jesús. El Señor no quiere que nos alejemos, el Señor quiere que estemos y no nos conformemos a este siglo. Este siglo a usted le va a decir muchas cosas. Este mundo a usted le va a decir muchas cosas. No es que ustedes son religión, no es que ustedes, aleluya, no van a, no están en los tiempos modernos, no es que ustedes no se sujetan a la nueva tecnología, hermano. Gloria sea al Señor. La tecnología a mí no me ayuda a sentir la presencia del Señor. A mí, aleluya, para sentir la presencia del Señor tengo que tener un corazón contrito y humillado. Amén. Y mis palabras saldrán de mi boca en santidad hacia el Señor, porque no le estoy rogando a cualquiera. Aleluya, como los ángeles le cantan santo, santo, santo. Yo le digo gracias, Dios mío, porque eres mi Dios. Amén. Jesús, sí, Señor, amén. Gloria sea su nombre. Bendito mi Jesús. Esta escritura da mucho más significado a las ideas de la santidad y de la separación, porque la santidad incluye un sacrificio de nuestros deseos y voluntades. Debemos presentarnos a nosotros mismos en una manera que sea aceptable delante de Dios. Ayúdanos, buen Jesús. Perdón. Simplemente es nuestro deber razonable hacerlo. Y esto significa que debemos estar dispuestos a hacer cualquier cosa para que seamos aceptos delante del Señor. Sin considerar el sacrificio, debemos ser santos y separados de las cosas de este mundo. Fíjese Así es, que Padre. muchas veces hasta nuestra petición tiene que ser apartada de la necesidad del mundo y decirle, Señor, tú tienes, aleluya, el poder y hágase tu voluntad. Así es, Amén. mi buen Jesús. Aleluya. Gloria sea al Señor. Amén, Jesús. Entonces, la santidad es impartida por el Espíritu Santo. Solamente por medio de la ayuda divina el hombre puede llegar a ser santo. Pues la santificación como separación comienza cuando uno oye el Evangelio y continúa mediante, ¿qué cosa? La fe, el arrepentimiento, el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Pero se realiza principalmente por medio de ¿qué? Cuando recibimos el Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Sí, Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. En el nombre de Jesús, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. La separación y santidad la da solamente el Espíritu. Amén. Jesús, mi Señor.
Por eso es que es tan necesario que cuando vengamos a la presencia del Señor, sintamos su presencia. Amén. Amén. Así es, Señor. En esta edad las leyes de Dios no están escritas en tablas de piedra. Sin embargo, esto no significa que Dios no tenga algunas leyes, porque Él aún tuvo leyes en el huerto del Edén. Lo que sí significa es que hoy Dios escoge escribir sus leyes en nuestros corazones mediante la fe por su Santo Espíritu. Jeremías capítulo 31 y versículo 33, hermana Atena. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero ese es el Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escubriré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Amén, Jesús. Si usted, aleluya, quiere escudriñar la palabra del Señor sin tener Espíritu Santo, no le sirve de nada. Porque el Señor quiere escribir su palabra no en cualquier parte, sino donde habita su Santo Espíritu. Tu corazón, hermano. Mi corazón, hermana. Amén. Ahí quiere habitar el Señor. Ahí quiere Él escribir su palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 17. Hermana Carmen Pedrero, Señor la bendiga. Hoy día les vamos a sacar el jugo a todo. Señor la bendiga. Amén. Hebreos 10, 15 al 17, en el nombre de Jesús. Hebreos 10, 15. En el nombre del Señor Jesús dice. Amén. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes lo escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. ¿Ahí? Hasta ahí. ¿Está ahí? Hasta ahí. No. El escritor de Hebreos nos da, porque Hebreos nos va a hablar sobre el sumo sacerdote de la antigüedad comparado con Jesucristo, el sacerdocio según la orden de Melquisedec. ¿Y qué nos va a decir? Que el antiguo levita, el antiguo sacerdote, tenía que entregar sacrificio una y otra vez y lo hacía conscientemente por cada vez que pecaban. Pero sin embargo el Señor se entregó una sola vez en la cruz para que nosotros habitase espiritualmente lo que Él ha pactado con cada uno de nosotros. En esa cruz hubo un pacto santo. Ese pacto santo quiere decir que Él habita todos los días de nuestra vida en nuestro corazón, que Él sigue escribiendo su escritura en cada uno de nuestros corazones, que Él sigue guiando nuestra vida por su santa escritura y que su ley es por siempre y para siempre valedera. Así es, Jesús. Amén. Porque Él lo pactó con sangre. Sí, Señor, es verdad.
Por lo tanto, todas las personas que están llenas del Espíritu Santo y que permiten que el Espíritu les guíe, tienen las leyes de Dios escritas en sus corazones. Esto significa que podemos ser guiados por una conciencia y por las impresiones y convicciones del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo, aleluya, es lo que nosotros va a sacar toda la inmundicia que hay en nosotros. Pero aquí lo que quiere decir es que el Señor está escribiendo desde el corazón. Aleluya. Y cuando el Señor escribe desde el corazón, el amor hacia el Señor hace que nuestra vida cambie. Así es, Señor, de Amén. verdad. Así es, amén. Sí, Señor, ayúdanos, Jesús. Cuando amamos al Señor, entendemos que lo que no nos conviene, no lo vamos a hacer porque le amamos a Él. Por eso tenemos una base fundamental de la santidad. Dios morando en nosotros. Amén. La santidad es enseñada directamente por el Espíritu Santo en nosotros. Es de lo que acabamos de decir. Esto es evidente y es apoyado por la misma palabra del Señor. Aleluya. Juan capítulo 14, versículo 26, hermana Carmen. Claro. Versículo 26. Alguien que me ayude. Aquí, pastor. Sí, Ay, no la alcancé a poner acá. en el Señor Jesús. Amén. Mas Ahí el está. Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Esa es la evidencia. Es lo que apoya el Señor en nosotros. Que su Santo Espíritu es la guía. Que nos dice, aleluya, no hagas ello porque no te conviene. Amén. Pero ¿qué pasa si nosotros nos buscamos ser llenos del Espíritu Santo? Nos caemos y tropezamos. Cuando no hay llenura de Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sabe qué empieza a ocurrir? Nos alejamos del Señor. Amén. Comenzamos nuevamente a buscar las cosas del mundo. Así es. Porque lejos del Señor, dice su palabra, nada podéis hacer. Amén, Jesús. Es por eso que no cualquiera puede enseñar. Fíjese que doctrinalmente la enseñanza tiene que ser por siervos y siervas llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Así es, Señor. Jesús. ¿Y qué significa esto? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, hermana Tami. 4:11 al 12. En el nombre de Jesús. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Era primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Ah, no, Efesios. Primero No, Juan. Efesios, capítulo 4, versículo. No, Jesús. Nombre del Señor Jesús. Amén. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. Amén. Señor. Fíjese lo que nos dice el Señor. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Es decir, en el púlpito. Tiene que haber siervos que enseñen, que busquen la presencia del Señor y la santidad del Señor. Amén. Que se preparen, Así es, Jesús. que hagan el mensaje, que estudien, que busquen la separación, que el Señor busquen la oración, busquen el ayuno, en la mesita, donde sean los enseñadores, tienen que ser llenos del Espíritu Santo. No podemos poner a cualquiera a enseñar, no podemos poner a cualquiera que nos entregue una doctrina. Si no está lleno del Espíritu Santo, ¿cómo nos va a guiar? Amén. Así es, Señor. Si solamente el Espíritu Santo guía toda verdad y justicia, Amén. Sí, Señor. Amén. la maestra, Así es, Señor, ayúdanos, Jesús, amado. la enseñadora, el enseñador, el pastor, el diácono, tienen que ser
llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es, Señor. Por eso es que es tan importante que el Señor nos pide que la Escritura esté siempre presente en nuestra vida conforme a la unción que recibimos de Él. Amén. Que permanezca en vosotros. No podemos poner a cualquiera a enseñarnos al azar. No es que hoy día va... no. La persona tiene que estar preparada espiritualmente e intelectualmente. Dice esta escritura simplemente habla de la santidad básica que mora en todos los que han recibido el Espíritu Santo. No significa que no es necesario ser enseñado por un maestro lleno del Espíritu Santo y llamado por Dios. Porque ahora nos va a decir Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. En el nombre de Jesús, hermana Atena. En el nombre de Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. El Señor nos ha puesto maestros, nos ha puesto pastores, nos ha entregado diáconos para que nos enseñen acerca de la palabra del Señor. Pero estos tienen que responder ¿cómo? Siendo llenos del Espíritu Santo. Amén. La santidad es para enseñar, es enseñada por la Biblia. Con esto ya vamos a terminar porque amén. Dice en el libro capítulo Job, voy a leerlo yo mismo, ¿ya? En el nombre de Jesús dice, Job capítulo 1 versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjese, todos dicen, pero esa perfección no habla de santidad. Pero aquí lo que está hablando Job, que Job vivió en la gracia del Señor, tal y como nosotros vivimos. Nosotros vivimos en tiempos de gracia. Amén. Y dice la Escritura que él era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y estaba apartado del mal, porque el Señor lo había apartado. Amén. La Biblia nos enseña de esta santidad porque nos trata de dar respuesta específica a las situaciones incontables que un individuo puede encarar. Con este fin, si Dios nos ha dado de su Santo Espíritu, nos ha dado ministerio, nos ha dado la Biblia, citas directas básicas que se aplican a hombres y a mujeres de todas las culturas, edades y situaciones, entonces la Biblia es la que nos está declarando lo que Dios le gusta y lo que no le gusta. Amén. Jesús, mi Dios. La palabra del Señor, fíjese, que cuando es predicada la palabra del Señor en este púlpito, aleluya, aunque a usted muchas veces no le guste y diga, otra vez el pastor con lo mismo, otra vez hermano con lo mismo, otra vez. Es que ya me sé de memoria la predicación de ese hermano. Ayúdanos. Pero es palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios muchas veces nos va a decir y nos va a declarar, porque la palabra del Señor es un espejo, las cosas que nosotros nos hacen falta. Amén. Señor, amén. Es por eso que la santidad es un asunto individual. Amén, Jesús. Filipenses capítulo 12 y versículo 12. En el nombre de Jesús. Voy, hermana Carmen Pedrero, Jesús la bendiga. 2:12. ¿Sí? Filipenses 2:12. Leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Amén. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Ocúpese de su salvación. Amén, Jesús. Ayúdame. Porque el Señor le ha entregado una responsabilidad, hermano, hermana. Amén. De que usted busque la santidad. De que usted busque el estar en la paz. Así De es. que usted busque, aleluya, el estar apartado. Usted no puede mezclarse con el mundo. No sé. Muchos dicen, no, es que voy a ir para allá para convertir al... No.
No, hermano. Un alma, usted, una sola influencia, no va a convertir una fiesta para el Señor. Esa fiesta está convirtiéndole a usted para el mundo. Señor Jesús, ayúdenos siempre a que el Señor nos apartó para que nosotros vivamos fiestas espirituales. Por eso es que la palabra del Señor recomienda siempre ser llenos, antes que ser buenos para, ¿cierto? Dice, antes que ser buenos para el vino, mejor ser llenos del Espíritu Santo. Así es, mi amor Jesús. Porque es mejor la embriaguez espiritual que la embriaguez que da este mundo. El Señor nos apartó para que nosotros no estemos en los lugares que están todos los demás. El Señor nos apartó para ponerlo en lugares celestiales, para que usted le honre y le bendiga. Hebreos capítulo 3, versículo 14, con esto terminamos. Hasta aquí nomás vamos a dejar, ¿ya? 3:14. 3:14. En el nombre de Jesús. Amén. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Amén. Este mundo no es permanente. ¿Sabe qué? Las cosas que ocurren en este mundo no son las cosas permanentes. Nosotros vivimos en santidad porque estamos buscando la eternidad que el Señor nos entregó. Fíjese que la palabra del Señor dice que Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero muchos hoy día desperdician su vida y la desperdician en cualquier otro tipo de cosas porque están mirando otras cosas. Usted tiene que, aleluya, vivir su vida para bendecir y alabar el nombre de Jesús. Amén. Y seguirlo a Él. Y procurar ser santos porque Él es santo. Póngase de pie. Señor Jesús, amado Dios, gracias te damos, mi Dios, por esta primera parte